Vamos a iniciar el tema 2 de movimientos del módulo 5. Bueno, en primer lugar vamos a explicar el concepto de movimiento. Bien, pues decimos que un cuerpo se mueve si cambia su posición respecto a un sistema de referencia. Si no lo hace, decimos que el objeto está en reposo. El movimiento es relativo, depende del sistema de referencia desde el que se observa el cuerpo. Vamos a fijarnos en la figura 1 de la página 1 de los apuntes. En ella podemos observar un autobús donde hay dos pasajeros, pasajero 1, el 2 y una serie de personas, número 3, que están esperando en la parada. Para las personas de la parada, los pasajeros 1 y 2 se moverán junto con el autobús. Sin embargo, para los pasajeros que van en el autobús, tanto el 1 como el 2, pues el 1 verá al 2 en reposo y al igual el 2 verá al 1 en reposo. Por tanto, el movimiento es relativo y por ello tenemos que definir siempre un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Pues un sistema de referencia es un punto que se toma como fijo y desde el que estudiamos si el cuerpo se mueve o no. Por ejemplo, pues trazamos una recta. Colocamos un sistema de referencia, punto cero. Tenemos un objeto. Aquí tenemos el sistema de referencia. Y si este objeto pues cambia su posición respecto al sistema de referencia, pues decimos que el objeto se mueve. Si por el contrario su posición se mantiene y no cambia respecto al sistema de referencia, pues diremos que el cuerpo estaría fijo. Vamos a definir ahora tres conceptos, que son el concepto de posición, trayectoria y desplazamiento. Bien, empezamos en primer lugar con la trayectoria. La trayectoria es una línea imaginaria que dibuja un cuerpo al moverse respecto a un sistema de referencia. Por ejemplo, tenemos aquí el sistema de referencia y queremos llegar a este punto. Pues vamos a suponer que seguimos el siguiente camino. Pues todo este recorrido que hemos hecho hasta llegar a nuestra meta es la trayectoria, que no tiene por qué ser recta, puede seguir una ruta curva. Ahora vamos a hablar de otro concepto que es la posición. La posición es la distancia que separa un objeto al origen. Se mide en metros y se representa con la letra X. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el siguiente sistema de referencia y marcamos el 0, aquí marcamos el 1
el 2, el 3, el 4, 5 y 6. También podemos marcar -1, -2, -3, -4, -5. Pues si el 0 es el sistema de referencia, si nosotros nos alejamos en esta dirección, la posición eh, tendría un signo positivo. Y si por el contrario nos movemos a la izquierda del sistema de referencia, pues tendría un signo negativo. También podemos definir el desplazamiento. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final menos la inicial y es un vector. Vamos a ver en el ejemplo donde pusimos la trayectoria cuál sería el desplazamiento. Pues si yo estaba en este punto, que era el sistema de referencia, y finalmente he llegado a este otro punto, que es mi meta, pues el desplazamiento será la posición final menos la posición inicial. Es decir, mi desplazamiento sería algo tal que así. Este es el desplazamiento. Entonces la diferencia que habría entre la trayectoria y el desplazamiento es que la trayectoria es toda la línea imaginaria que describimos hasta llegar a nuestra meta desde el sistema de referencia, que puede seguir un camino más o menos curvo, mientras que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Es decir, si llegáramos al punto como si fuéramos totalmente directos, como si fuéramos en un avión, como si fuéramos totalmente sin desviarnos y si fuéramos en línea recta. Por tanto, el desplazamiento, pues ya hemos comentado que es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial y se representa por medio de un vector. Ahora vamos a hablar de otro concepto que es el concepto de rapidez y velocidad. Son conceptos que se parecen, pero no son exactamente lo mismo. La rapidez es el cociente entre la distancia que hemos recorrido y el tiempo que hemos empleado en recorrer esa distancia. La rapidez se representa con la letra C y es, como hemos dicho, el cociente entre la distancia recorrida S y el tiempo que empleamos en recorrer esa distancia. La rapidez se puede definir como una media, una rapidez media que es la que sería en todo el recorrido, y una instantánea que sería la que tendríamos en cada momento, es decir, en cada punto mientras nos estamos desplazando. La rapidez siempre va a ser positiva, siempre tiene signo positivo y su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Otro término es la velocidad. La velocidad es el desplazamiento y el tiempo que hemos empleado en hacer o sea, el cociente entre el desplazamiento y el tiempo que hemos empleado en hacer este desplazamiento. Entonces la velocidad se define como el desplazamiento que hemos hecho, es decir, la posición final menos la posición inicial, dividido entre el tiempo empleado. Sí, esto es el desplazamiento y esto es el tiempo que hemos empleado en hacer ese desplazamiento. También se define una velocidad media, que es la que tendríamos a lo largo de todo el recorrido, y una velocidad instantánea, que es la que tendríamos en cada instante. Por ejemplo, si yo voy desde
Sevilla hasta Mairena del Aljarafe, pues el desplazamiento son los kilómetros que tendría que hacer, supongamos que fueran, no sé, 10, y el tiempo que emplearíamos, pues vamos a suponer que empleamos una hora, porque hay mucho tráfico. Pues la velocidad, pues habría momentos que tendríamos unas velocidades más elevadas, 60, 80 kilómetros hora, pero habría otros momentos que estaríamos a 20, a 10 kilómetros hora cuando nos cogieran los atascos. Entonces habría que definir una velocidad media, que es la que tendríamos en todo el recorrido. A lo mejor la velocidad media que hemos alcanzado en todo el recorrido que hemos hecho es pues 50 kilómetros hora. Aunque haya habido momentos puntuales que hemos ido a 80 y otros momentos puntuales que hemos ido solo a 10 o incluso hemos estado parados. Sin embargo, la velocidad instantánea es la que nos va marcando el cuenta kilómetros de nuestro coche en cada momento mientras hacemos este viaje. Bien, la velocidad es una magnitud vectorial, es un vector. En el sistema internacional se mide la unidad es la misma que la de la rapidez. En el sistema internacional es el metro por segundo. Pero aquí hay una diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez solamente podía ser positiva, pero la velocidad puede ser positiva y también puede ser negativa. ¿Cuándo es positiva y cuándo la velocidad es negativa? Se dice que la velocidad será positiva si nos estamos desplazando en sentido positivo al del sistema de referencia. Y la velocidad será negativa si se desplaza en sentido negativo del sistema de referencia. La velocidad se calcula por medio de esta fórmula. La X es el espacio recorrido, ¿vale? X es el espacio recorrido. Y T, pues el tiempo que hemos empleado en recorrer ese espacio. Vamos a hacer un ejemplo para que calculemos la velocidad. Eh, un cuerpo, voy a leer el problema, no está en la serie de los apuntes. Un cuerpo recorre 20 metros en 5 segundos. ¿Cuál ha sido su velocidad? Pues aplicamos directamente la fórmula. X partido por T, por lo que la velocidad será igual a 20 entre 5, o sea, 4 metros por segundo. Tan sencillo como esto. Ahora vamos a explicar otro tipo de movimiento, que es lo que se llama el movimiento rectilíneo y uniforme. Se representa con las letras M, R, U. Bueno, pues un movimiento se dice que es rectilíneo uniforme cuando se sigue, o sea, es aquel cuya trayectoria es una línea recta, ¿vale? Tiene que seguir la trayectoria siempre una línea recta, no vale que se curve. Y la velocidad tiene que permanecer siempre constante, es decir, que no varíe en todo el recorrido. No vale que en un momento sea, por ejemplo, 20 metros por segundo, en otro sea 10, en otro sea 3, no. Sino que si empieza por 20, tiene que seguir en todo momento por 20. Si empieza por 3, tiene que seguir en todo momento por 3. Entonces, si yo tengo un punto A y un punto B, tengo un cuerpo que se mueve desde A hasta B a una velocidad de 3 metros por segundo en todo momento, ¿vale? En todo momento, pues entonces diremos que estamos siguiendo, y como además seguimos una línea recta, bueno, aquí ha salido un poquito desviado, pero es una línea recta, pues si la trayectoria es una línea recta y además la velocidad siempre es constante, ¿eh? Es constante, pues entonces diremos que estamos siguiendo un movimiento rectilíneo y uniforme. Si la trayectoria no fuera recta, sino que siguiera
un movimiento curvo, entonces ya no sería un movimiento rectilíneo y uniforme. Pero nosotros lo que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a ver ahora las ecuaciones o la ecuación del movimiento rectilíneo y uniforme. La ecuación que vamos a utilizar es esta, que significa x es la posición, x0 es la posición inicial, es decir, la que tiene al principio antes de empezar a moverse, v es la velocidad que describe el cuerpo, y t el tiempo que está moviéndose. Las posiciones siempre las vamos a calcular en metros para usar las unidades del sistema internacional. La velocidad siempre la vamos a medir en metros por segundo para usar las unidades del sistema internacional. Y el tiempo siempre lo vamos a medir en segundos porque es la unidad del sistema internacional, no es la hora. Vamos a calcular, vamos a hacer entonces el ejemplo 1, que es un problema que tenemos en lo... Bueno, dice el problema número 1, el ejemplo 1, lo siguiente. Bueno, dice que un tren viaja por una vía a una velocidad constante, ¿vale? Tenemos un tren que viaja por una vía a una velocidad constante de 47 metros por segundo. Su posición inicial es de 80 metros. ¿Qué posición? No sabemos qué posición ocupará a los 723 segundos. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es un dibujo donde aparezcan información que nos está dando el problema. Entonces, para ello, vamos a pintar, tampoco hace falta hacer un dibujo artístico, pero bueno, vamos a pintar una vía más o menos derecha. Tenemos aquí el 0, siempre hay que tomar un sistema de referencia. Aquí tenemos el tren. Que está en una posición inicial de 80, es decir, 80 metros respecto al 0, respecto a nuestro sistema de referencia. Pues tenemos que calcular cuál será la posición cuando haya pasado un tiempo de 723 segundos, sabiendo que el tren viaja a la velocidad de 47 metros por segundo y es constante. Entonces, esta es la ecuación del movimiento rectilíneo y uniforme y es la que vamos a aplicar a este problema. Entonces, tendríamos que x es igual a x0 más v por t. Por tanto, sustituimos los valores. X será igual a la posición inicial, que es 80, más la velocidad que lleva el tren, que es 47, y se está moviendo, por el tiempo que lleva moviéndose, 723 segundos. Entonces la posición que ocupará, calculamos esto, hacemos estos cálculos, y es de 3.406 metros. Esa sería la respuesta a esta primera pregunta. Es decir, el tren estaría aquí en este punto al cabo de 723 segundos y este punto está a 3.406 metros respecto del 0, que es nuestro sistema de referencia. Vamos a hacer un segundo apartado. Ahora nos pregunta cuánto tiempo, ¿vale? Este es un segundo apartado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el tren se encuentre en la posición 89.653,76 metros, ¿vale? Entonces, para que esté en esta posición, pues
tendría que estar el tren mucho más lejos. Tendría que haber pasado más tiempo hasta que el tren vaya viajando y llegue a la posición 89.653 metros. Entonces, para calcular el tiempo que tiene que pasar para que el tren haya viajado más y se haya alejado 89.653,76 metros, pues volvemos a aplicar la ecuación, ¿vale? Aplicamos esta ecuación. Ahora la posición es 89.653,76. La posición inicial sigue siendo 80 porque el tren partía de X0, no estaba aquí en el 0, sino que partía ya de un cierto punto por delante del sistema de referencia. La velocidad en todo momento es 47 v y el tiempo, pues precisamente es lo que tenemos que calcular para que llegue a esta posición, ¿vale? Para que llegue a esta posición. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar la ecuación. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es este 80, que está aquí en este término, lo voy a pasar aquí, y al pasar por delante del igual, el 80 hay que cambiarle el signo. Esto ya es despejar ecuaciones de matemáticas. Menos 80, ¿vale? Hemos pasado el 80 aquí, el igual sigue estando donde estaba, y se queda ahora el 47t. Hacemos ahora la recta. Igual a 47t. Y ahora ya finalmente calculamos el t. Entonces para ello lo que tenemos que tener en cuenta es que este 47 está multiplicando a t. Entonces lo voy a pasar aquí y al pasar por donde está el igual, tengo que pasarlo dividiendo. ¿Vale? Aquí está multiplicando, al pasar aquí divide. Entonces el tiempo será igual a 89.573,76 y el 47 pasa dividiendo. Por tanto, el tiempo que tarda en llegar a este punto más lejos de aquí es de 1905,82 segundos. Y ese es el tiempo que tardaría el tren en llegar hasta ese punto. Vamos a ver ahora la representación gráfica del movimiento rectilíneo y uniforme. Hemos visto la ecuación, las ecuaciones, en este caso es una ecuación, y ahora vamos a ver la representación gráfica del movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, en realidad lo que vamos a representar gráficamente es la fórmula de la velocidad. Entonces, primero vamos a poner la gráfica de la posición. Que es esta. Siendo x0 la posición inicial. Tenemos entonces aquí estaría el 0, aquí estaría el 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Entonces el objeto, pues vamos a suponer que parte de aquí, del 10, al tiempo 0 y se va a mover hacia la derecha. Entonces, si nosotros vamos a representar esto gráficamente, tendríamos lo siguiente. Aquí vamos a poner tiempo en segundos.
Y en este eje vamos a representar la posición en metros. Aquí tendríamos el 0 también. Aquí 10, 20, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros. Entonces vemos que al principio el objeto está en el 10, por tanto empezaría aquí, no estaría en el 0, y conforme vaya pasando el tiempo, el objeto se vaya alejando. Por tanto, lo que tendríamos es que cada vez estaría más lejos y describiríamos en la gráfica una recta. ¿Cómo podemos obtener? Bueno, este 10 es la posición inicial, x0, que hemos dicho que vale 10 metros, porque el objeto no parte del 0, sino que parte del 10. Y ahora vamos a calcular la velocidad. La velocidad se calcula como la pendiente de la recta. Entonces, en este caso vemos que cada 2 segundos que va pasando, la posición va aumentando 10 metros. Entonces, a los 2 segundos el objeto está en 20 metros, a los 3 segundos estaría en 30, a los 4 segundos, perdón, eh, tendríamos que ver que cada vez que vamos a calcular la pendiente, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sería la pendiente. Tenemos que coger este tramo y dividirlo entre este tramo para poder sacar la pendiente de esta recta. Entonces, vemos que en este tramo pasamos de 20 a 30, por tanto, lo que hemos variado son 10 metros, ¿vale? Este tramo hemos pasado de 20 a 30 en este tramo. Y el tiempo que hemos tardado en hacer este recorrido, pues hemos pasado de 2 a 4. De 2 a 4, pues hemos movido 2 segundos. Pues la velocidad, es decir, la pendiente, en este caso es 5 metros por segundo. Y de esta manera, a través de la gráfica, nosotros podemos calcular la velocidad que tiene el objeto. Si ahora nosotros queremos hacer la gráfica de la velocidad, pues vamos a ver cómo sería esta gráfica ahora. Volvemos a hacer otra gráfica. Aquí vamos a poner de nuevo el tiempo en segundos. Y en este eje vamos a representar la velocidad en metros por segundo. Tenemos el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que la velocidad en todo momento es siempre la misma. La velocidad siempre es de 5 metros por segundo. Es decir, la velocidad es 5, en el momento 0, a los 2 segundos sigue siendo la velocidad 5, al tiempo 6 sigue siendo 5, a los 8, a los 10, la velocidad es siempre la misma. ¿Por qué? Pues porque estamos en el movimiento rectilíneo y uniforme. Y en este tipo de movimiento, por definición, la velocidad siempre es constante. Por tanto, ¿qué es lo que nos va a salir en la gráfica? Pues la gráfica lo que nos va a salir es una recta. Una recta que sale de aquí del 5.
¿Por qué? Porque la velocidad es constante y siempre vale, en este caso, 5 metros por segundo. Por eso es una recta y no cambia nunca. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Vamos a calcular el ejemplo 7 de los apuntes. Vamos a ver dónde está el ejemplo 7. 6, a ver, 7. Aquí. Vamos a hacer entonces el ejemplo 7. Dice lo siguiente. Dada la gráfica XT, esta está en la página 12 de los apuntes. Página 12. Vamos a crear una página nueva. Ejemplo 7. Página 12. Dice lo siguiente. Dada la gráfica XT de la figura 19, determina la ecuación del movimiento de la posición en función del tiempo. Bueno, pues la ecuación siempre tiene esta fórmula. En el movimiento rectilíneo y uniforme, el x0 vale 60. ¿Por qué? Pues porque en la gráfica la recta, la curva, sale inicialmente del punto 60. ¿Vale? La posición inicial es 60, por eso el x0 vale 60 metros. La velocidad, pues de nuevo se calcula con la pendiente. La posición, cambio de posición respecto al tiempo empleado en recorrerlo. Entonces la velocidad será igual. Incremento de x es la posición final menos la posición inicial. Por tanto, incremento de x vale la posición final, que es en la curva 40 menos 50. Cogemos un trocito, uno de estos cuadritos, y vemos que pasa de 60 a 50, de 50 a 40, de 40 a 30, pues cogemos uno de esos trocitos y vamos a coger, por ejemplo, una que pasa de 40, perdón, el que pasa de 50 a 40. Entonces la posición final es 40 y la posición inicial es 50. Y el tiempo que emplea en hacer ese paso de 50 a 40, pues son 2 segundos. Es decir, tiempo final menos tiempo inicial, es decir, 4 menos 2, o sea, 2 segundos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la velocidad será igual a menos 10 partido por 2. Es decir, la velocidad será igual a menos 5 metros por segundo. Y en este caso la velocidad es negativa. ¿Por qué? Es negativa porque primero porque la pendiente de la curva va hacia abajo. O sea, eso indica que la pendiente es negativa. Y además, este número en negativo indica que el objeto se está acercando al sistema de referencia. Y ahora la ecuación pues será igual, sustituimos, esta es la ecuación, entonces ponemos que x será igual a 60 menos la velocidad es negativa, 5 por t. Y esta es nuestra ecuación de la velocidad que nos piden en el ejemplo 7. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, el ejemplo 8, también de los apuntes. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Ejemplo 8. Tenemos una figura
donde se muestra la figura 21, donde se muestra la gráfica XT. Esto está en la página 13. Tenemos la figura 21, donde se muestra la gráfica XT de un movimiento rectilíneo uniforme formado por tres tramos. Ahora tenemos tres tramos. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la ecuación del movimiento en cada tramo. Ecuación del movimiento en cada tramo. Pues vamos a ver cómo sería. Luego tendremos que calcular la velocidad media y la rapidez media del movimiento completo, pero eso ya será otro apartado. Vamos a hacer primero la ecuación del movimiento en cada tramo. Empezamos por el tramo AB. En el tramo AB, la x0 es igual a posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque el objeto parte de 0. La velocidad, pues hay que calcularla como incremento de x partido incremento de t. Entonces la velocidad será igual a 40, llegamos a 40, la posición final, menos posición inicial, 0, y el tiempo que ha empleado en utilizar hacer ese recorrido de 0 a 40, pues, ¿dónde está? Aquí, 20 menos 0. Por tanto, esto será igual a 40 partido por 20, igual a 2 metros por segundo. ¿Cuál será la ecuación en este tramo? Pues x igual, el x0 no se pone porque vale 0, vt, 2t. Esta será la ecuación para el tramo AB. Vamos a ver ahora el tramo BC. Pues en el tramo BC, la posición inicial vale 40. La velocidad, 0, porque el objeto se queda todo el tiempo en 40. Quiere decir que no se mueve en ningún momento. Y la posición final, 40 también. Entonces, ¿cuál será la ecuación? V sub 0 más V por T, que es lo que nos queda, que x igual a x0, perdón, x0 más v0t, 40, y como la velocidad vale 0, 0 por t, 0, sería 40 más 0, pues se queda que la ecuación es 40, x igual a 40, en el tramo BC. Y en el tramo CD, pues la posición inicial vale 40, la velocidad, pues igual que antes, incremento de x partido incremento de t, por tanto la velocidad será igual a 0 menos 40, ¿vale? Al final está en 0, al principio está en 40, y el tiempo pues pasa de 50 a 60. Entonces la velocidad será igual a menos 40 partido por 10, o lo que es lo mismo, menos 4 metros por segundo. La velocidad es negativa, lo que le indica que el objeto se está acercando al sistema de referencia. Y la ecuación en este caso, pues volvemos a aplicar. Por tanto, la ecuación será igual, posición inicial 40, menos 4. Y esta sería la ecuación para el tramo CD. Ahora, en el otro apartado, vamos a calcular la velocidad media y la rapidez media. La velocidad media, pues lo mismo, aplicamos la misma fórmula. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta
es que la posición final es 0, porque el objeto acaba en 0. La posición inicial también es 0, porque el objeto empieza en 0. Y el tiempo que ha tardado en hacer todo eso de ir y volver, 60. Por tanto, la velocidad media es 0. Es decir, es como si el objeto no se hubiera movido en ningún momento. Sí se ha movido, pero como ha vuelto al 0, la posición salió en 0 y volvió a 0, pues como si su velocidad hubiera sido 0, como si no hubiera hecho nada. Esta es la velocidad media, que ya hemos dicho que sale 0. Ahora, la rapidez media. La rapidez ya hemos visto que era el desplazamiento, toda la distancia que ha recorrido, entre el tiempo que ha empleado en recorrer. Rapidez media será igual a todo el desplazamiento partido por el tiempo, o sea, toda la trayectoria que ha seguido, todo lo que ha andado. Entonces la rapidez media será igual a lo que se movió en el tramo AB, lo que se movió en el tramo BC, lo que se movió en el tramo CD y con el tiempo que ha empleado para hacer todo esto. Por tanto, la rapidez media será igual a 40, se alejó, se quedó luego un rato parado y luego volvió con otros 40 kilómetros o 40 metros, perdón, hacia atrás. Y el tiempo que ha utilizado para hacer todo esto son 60 segundos. Entonces, la rapidez media no es 0, sino que es 80 partido por 6, o lo que es lo mismo, 4 tercios de metro por segundo. Ya veis que entonces que la rapidez y la velocidad son conceptos diferentes.